Los días de Noé y de Lot, así se titula la predicación de este domingo, en que estamos predicando esta hermosa serie, esta necesaria serie que el Señor nos está iluminando en muchas facetas de lo que Dios quiere para la Iglesia en estos últimos o en estos postreros días, como dice el apóstol Pedro. La lectura que voy a llevar yo ya la hicimos la semana pasada, pero quiero repetirla porque es la base también de esta predicación. Hemos leído es cuando Jesús comparó los tiempos finales con los tiempos pasados. ¿Y qué tiempos eligió Jesús? No eligió los tiempos del rey David, tampoco eligió los tiempos de Ezequiel o del mismo Isaías, sino que eligió los tiempos de Noé. Por eso nosotros tenemos que estudiar qué ocurrió en aquellos tiempos y si vemos que se parece a nuestros tiempos, porque entonces sabremos que estamos en los tiempos postreros, estaremos en los últimos días. Si aquellos tiempos no tienen nada que ver con los nuestros, pues sabemos que todavía no ha llegado el tiempo. Acordaros que Jesús no quiere que estemos ciegos, no quiere que estemos sordos. Él nos explica todo lo que queramos saber referente a su venida, para que estemos apercibidos y para que oremos y velemos y seamos tomados dignos de escapar de las cosas que van a venir. Porque van a venir muchas cosas y la Iglesia no tiene que atravesarlas. La Iglesia indiscutiblemente será arrebatada antes que acontezcan todo esto. Todo esto hablaremos en esta serie del arrebatamiento, concretamente porque la Iglesia no va a pasar lo que es la gran tribulación, la ira de Dios, porque la Iglesia es sacada de este mundo y llevada al cielo, por lo cual necesita un cuerpo celestial para poder estar en el cielo, una gloriosa y bendita bendición que Dios tiene para la Iglesia, no para todos, solo para la Iglesia. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 6, los 5 o los 6 primeros versículos, donde dice la palabra de Dios lo que ocurrió en los tiempos de Noé. Luego, durante la predicación, leeremos brevemente lo que pasó en los tiempos de Lot. Lot, ustedes saben que fue el sobrino de Abraham, que cuando empezaron a multiplicarse su ganado y la bendición de Dios sobre ellos, se tuvieron que dividir. Y Lot decidió irse hacia el valle de Sodoma y Gomorra. Era un valle bendito, con mucho alimento, mucha agua, y allí Lot prosperó grandemente, mientras que Abraham se fue hacia el otro lado. Y Lot poco a poco se fue acercando a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, hasta tal punto que se eligió por juez, porque Lot vivía a las puertas mismas de la ciudad de Sodoma. Y es los que vivían en las puertas eran los jueces de la ciudad. Por eso él vio que venían aquellos varones y los recibió en su hogar, porque él estaba como juez. Este Lot, que fue el único justo, junto con sus 2 hijas y su mujer, que pudieron escapar del juicio de Dios que vino sobre ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sobre esta ciudad de Sodoma, que cayó fuego del cielo y los consumió. Vamos a ver Génesis 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Vimos la semana pasada esta multiplicación a qué causa fue. Y fue a causa de esta ciudad diabólica que creó Caín, que se llamaba Enoc, y por la cual a través del trabajo de la tierra, de labrar la tierra, los alimentos
no faltaban. Se empezaron a multiplicar. Allí vimos la semana pasada toda la genealogía de Caín con el significado de cada uno de los nombres, y por lo cual estas hijas que les nacieron a los hombres no solo eran hermosas, sino que se ataviaban, se pintaban, se arreglaban de una forma provocativa, de una forma, que querían atraer sobre ellas las miradas de los hombres con deseo. Lo que ocurrió fue algo que ellas no se esperaban, y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No vamos a continuar el relato porque esto lo dejaremos para la semana que viene. Porque la semana pasada vimos claramente esta explosión demográfica sobre este planeta Tierra. De una forma sobrenatural, de una forma desmedida, el ser humano se multiplicó más de lo que Dios le había ordenado. Muchísimo más. Por eso dice la frase: se multiplicó el hombre. Los hombres empezaron a multiplicarse de una forma desmedida, de una forma que no tenía número. Esto lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver que esta multiplicación se convirtió en una perversión sexual liberalizada y aceptada por todos. Todos los que vivían en aquella tierra, en aquel momento, antes del diluvio, veían bien una perversión sexual que estaba aconteciendo alrededor de ellos. Nadie se quejaba, nadie decía nada, todo lo veían correcto, y como en los días de hoy, si dos se aman, ¡ay, si dos se aman! Pues si se aman, ¿qué vamos a hacer? Si esos dos chicos se quieren, mira cómo se quieren, mira cómo se besan. Pues si se besan y se quieren, ¿qué vamos a hacer? Sin atender las palabras de Dios. Y Dios dijo que hizo al hombre y a la mujer. Y dejará el hombre a su madre y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice el hombre se juntará con otro hombre, o la mujer se juntará con otra mujer, o el hombre se juntará con una vaca, o el hombre tendrá con un animal, o una mujer con un caballo. En ningún momento habla de esto la primera. Estos son perversiones sexuales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué perversiones sexuales hubieron en los días de Lot y en los días de Noé. A ver si por casualidad encontramos que en nuestros días ocurre algo similar. Primero que todo, hermanos, yo siempre quiero recordar un versículo. Lo puedes poner por favor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Este versículo es clave para todos los estudios que vamos a realizar sobre el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo escribió: por lo cual os decimos esto en palabra mía, en palabra de mi vecino. Alguien me contó que os lo dijera. No, el apóstol Pablo es claro. El Señor Jesucristo está muy interesado en que ustedes sepan lo que va a ocurrir. Por eso es palabra del Señor. En que los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No seremos antes de los que murieron en Cristo. Porque primero resucitarán
los que murieron en Cristo, luego nosotros seremos transformados, seremos arrebatados y transformados en el aire y estaremos siempre así con el Señor. Esta es la gran enseñanza que el apóstol Pablo quería que toda la iglesia de todos los tiempos lo supiera. Una generación se iba a ir con el Señor sin pasar por la muerte. Y esto es en palabra del Señor, no es en palabra de cualquier hombre, sino en la palabra misma del Señor. Una vez dicho esto, hermanos, ustedes saben que Dios es amor, ¿verdad? Ustedes saben que Dios les ama mucho. Ustedes saben que Dios ama mucho este planeta. Ustedes saben que Dios se alegra donde nosotros vivimos. Cuando Dios ve a mis hermanos, por ejemplo, Mary Byron, que entra en su casa, Él dice que es la zona habitable donde ellos viven y Él se goza, Él se alegra. Así cuando llega Maribí a su casa, nuestros hermanos Isidro y Nelly, Dani y Heidi, y todos los que tengan al Espíritu Santo, cuando llegan a su casa, cuando llegan allí donde Dios los ha colocado, y Dios se goza. Eso lo podemos ver en Proverbios 8:31, donde dice que Él es feliz en la zona habitable de los hombres. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Él se goza con nosotros, no está en contra de nosotros, no es un Dios que viene a castigar nuestra pecaminosidad antes de conocerlo. Para eso ya vino Jesús, y Jesús recibió todo el castigo, pero en nosotros Dios se goza. Y cuando Dios hizo este planeta Tierra, lo hizo con mucho cariño. Si ustedes hoy en casa cogen el libro de Job y leen el capítulo 38, verán que Dios dijo que el agua llegará hasta aquí. Yo le puse una medida. No más lejos del sol, aquí, a esta distancia, donde el calor no nos abraza, pero tampoco nos vamos a quedar fríos. Vamos a tener una vuelta elíptica perfecta durante el sol, vamos a tener todo el año la temperatura para que nosotros podamos vivir, y Dios puso las medidas y puso todo para este pequeño planeta Tierra con mucho cariño y con mucho amor. Eso está en Job capítulo 38. Y luego en Génesis 1:26, que lo puedes poner por favor, nos dice que creó al ser supremo de toda la creación. No son los ángeles, no son los arcángeles, tampoco son los querubines. El ser supremo de la creación es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho conforme a nuestra semejanza, a la semejanza de Dios. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? Pues la primera es que el hombre es espíritu. Un perrito, por mucho que lo querramos, no tiene espíritu. Tiene alma, porque vemos sus sentimientos. Vemos que está triste, vemos que está alegre, vemos que cuando nos vamos y volvemos mueve la colita. ¡Qué felicidad! Ya han venido mis dueños. Esos son sentimientos que van compartidos en el alma, pero no tiene espíritu. Mi hermana tiene 2 perritos y yo todavía no me ha dicho ella que se han puesto a cantar aleluya, gloria al Señor. Todavía no, ¿verdad? Todavía no se han puesto a alabar al Señor. Todavía no se han puesto a buscar del Señor porque no tienen espíritu. Recuerden que Dios busca adoradores en espíritu, que somos nosotros, los que tenemos espíritu. Entonces la semejanza de Dios viene porque tenemos espíritu. Viene porque cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? ¿Santo o en el pecado? Santo, compartiendo esa santidad de Dios, y tienen al hombre creado santo. ¿Y cómo creó al hombre? ¿Justo o injusto? Justo. Estas son las 3 cualidades de la semejanza de Dios: el espíritu, la justicia y la santidad que tuvo Adán al principio cuando Dios
lo creó. Pero en Génesis 1:25, un versículo antes, dice que Dios también, pues era el 27, es igual, nos dice, perdón, que lo he apuntado mal, nos dice que éramos a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es la semejanza del ser humano conforme a la de Dios? Pues es ni más ni menos que el hombre tiene cualidades que Dios puso en el hombre, que eran cualidades divinas, que se han perdido con el pecado. Por eso, cuando recibimos su espíritu viene con un fruto, el fruto del espíritu, esas cualidades que el espíritu quiere que tengamos, que son las cualidades que tuvo el hombre en su principio: la paz, el gozo, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y todas estas 9 características del fruto que Dios quiso que tuviese el hombre y que perdió en el momento de pecar. Y por otro lado, esa semejanza a Jesucristo, su Hijo. Dice Romanos 11:36 que todo es de Él, es por Él y es para Él. Entonces, cuando se creó este planeta Tierra, se creó con unas medidas, se creó con unas condiciones concretas para que un hombre muy especial pudiese vivir, que es Jesucristo. Y entonces nosotros fuimos hechos a su semejanza, nos parecemos. Cuando Cristo vino, no vino con 3 piernas, no vino con alas, no vino con 2 cabezas, vino pues como nuestro hermano Dani, como nuestro hermano Isidro, como nuestro hermano José Manuel, como cualquiera de nosotros, en semejanza, no a nosotros, sino nosotros a Él. Amén. Dicho esto, tenemos que entender que el primer ataque de nuestro adversario contra la raza humana fue ni más ni menos que quitarnos la imagen y semejanza de Dios. Porque Dios había creado un ser que era superior, me refiero en la cualidad que Dios le da al ser humano. Porque si leemos luego en la Biblia, en Hebreos, veremos que los ángeles son superiores en potencia que nosotros, pero no superiores en imagen y semejanza de Dios. Ellos no se parecen a Dios. Aún más, en ellos no puede habitar el Espíritu Santo. Por eso, los ángeles están muy interesados en nosotros, más de lo que ustedes se imaginan. Hoy van a aprender algo muy importante sobre estos ángeles y de cuál debe ser nuestra actitud continua referente a estos ángeles. Esto lo veremos más tarde. Pero lo primero que hizo el enemigo fue tomar una forma física. ¿Es correcto? ¿A quién se parecía? A una serpiente. No vino como un angelito volando, no vino como un querubín que era él volando, sino que se asemejó a un animal que ya Dios había creado, a un ser viviente, a una forma física. Esto nos va a enseñar lo que va a ocurrir después, porque desde el principio lo que ha sido ya fue, y lo que será ya ha sido en el pasado. Estas son palabras de Eclesiastés, de cómo todas las cosas se repiten cíclicamente, y se repiten y se repiten. Si aprendemos de nuestro pasado, si aprendemos de la palabra de Dios que nos dice, como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, aprenderemos mucho para nuestros tiempos futuros. Porque las cosas se repiten y se repiten, y Dios quiere que nosotros no repitamos los mismos errores que se han repetido constantemente. Entonces,
Satanás, el adversario, utilizó esta forma física para acercarse al ser humano. La segunda cosa que utilizó fue la mentira y la confusión. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿fue eso lo que dijo Dios? Dios le dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, de todos los demás árboles podían comer. Pero Él viene con un poco de confusión. Él viene con mentira y confusión. Hoy en día, a nuestros hijos se les dice lo mismo. ¿Seguro que eres niño? ¿Seguro que eres niña? ¿Estás seguro que lo que dice Dios de ti es lo correcto? ¿No será que tendrás que esperar y que te enseñen los psicólogos el momento adecuado para que tú puedas elegir cuál va a ser tu sexualidad cuando seas mayor? Si vas a ser un niño o vas a ser una niña. Esto está así en los colegios hoy en día. Hoy esto está así. Y los padres que se oponen a estas enseñanzas tienen verdaderos problemas. Verdaderos problemas. Porque a un niño no le dejan que sea niño, a no ser que ella tenga, según ellos, un momento de raciocinio para decir, que yo soy un niño, me gustan las niñas. O una niña, al contrario. Pero sin embargo, Dios creó dos géneros, el masculino y el femenino. Y el género masculino, cuando le hacemos un examen de ADN a nuestro hermano Isidro o a mí mismo, yo no soy masculino yo no soy del género masculino porque tengo genitales masculinos, no señores. Yo soy masculino porque en mi ADN tengo un cromosoma único de los varones que es el Y y que las mujeres no lo tienen. Puedo tener una deficiencia física, imagínense ustedes, y mis genitales pueden estar malformados. Y mi mujer, como pediatra, conoce de qué estoy hablando. O lo mismo con una niña. Pero cuando le hacen un examen médico, sale cromosoma X. No, por ningún lado aparece un cromosoma Y. Sabemos que es una niña, que será como mujer. Si Dios permite, y la tecnología Dios lo permite, si no hace un milagro, se le puede operar 1000 cosas y será una niña. Y ese varón será un niño. Pero no es que haya una niña escondida en un cuerpo de varón o al revés. Eso no existe bíblicamente. Eso tiene otro nombre, que se llama concupiscencia del pecado, de la lascivia. Entonces, vemos que lo primero que hizo la serpiente fue la mentira y la confusión. Lo segundo que hizo fue apelar a algo que a todos nos gusta. A todos, esto les gusta a todos, hasta a mí. Que es que les promovió la soberbia y el ego humano. ¿Y cómo lo hizo? Con la sencilla razón que le dijo a Eva: Eva, si comes, serás como Dios. Uy, qué interesante. Yo, que soy una criatura creada por Dios, puedo llegar a tener el conocimiento, puedo llegar a tener la sabiduría que tiene Dios por comer de ese árbol. Eso se llama egoísmo. Hoy, en la Iglesia de Jesucristo, pasa lo mismo. Hace 100 años atrás, todos eran pastores. Todos eran pastores, todos tenían una congregación más grande, más pequeña, la que el Señor les había puesto. Hoy en día no es suficiente ser un pastor. Uno necesita ser un profeta. No. Uno necesita ser un apóstol, que es mayor, que es superior, donde yo tengo a mi cargo muchos pastores y yo soy una persona importante para la iglesia. No, perdón, me equivoco. No, es que ahora resulta que hay querubines. Yo necesito ser un querubín ardiente delante de Dios y debajo mío tengo a los apóstoles y tengo a los pastores. No. Perdón, es que ya lo último son los serafines, que ya es lo que está más cerca de Dios. Y si ustedes lo buscan, lo van a encontrar. Hay serafines, hay querubines,
está lleno de apóstoles por todos los lados, porque la serpiente les ha puesto esa cizaña dentro del ego, subir el ego. Tú eres más espiritual que los demás. En la Biblia no existe esta diferencia. En la Biblia existe un crecimiento de santidad. Hay más santos y hay menos santos en cualidades delante de Dios, según lo que cada uno quiera hacer con su vida. Si uno quiere luchar con el pecado, será más santo. Y al ser más santo, estará más cerca de Dios. Pero su espiritualidad, el espíritu, es el mismo. Lo que crecerá es él, crecerá en como nosotros crecemos en edad, así el espíritu va creciendo en madurez. En madurez. Porque sabe discernir entre el bien y el mal. Esto lo pueden leer en Hebreos, capítulo 4. Pero no hay clases espirituales donde unos son inferiores a otros, sino que todos somos los mismos delante de Dios. Incluso, les voy a decir más, Jesús mismo dijo: el que de vosotros quiera ser el primero, que se ponga delante. El que quiera ser servido, que se ponga a servir. Nada que ver con ser mejores o delante de otros, ni en la congregación, ni en la iglesia de Jesucristo. Pero hermanos, estamos en la apostasía y esto es así. Sé que no es bonito, sé que no es agradable para muchos, pero es la realidad. Y podemos discutirlo bíblicamente y vemos que esto no tiene ni pies ni cabeza, lo que está ocurriendo. ¿Cómo pasó en aquellos días en que la soberbia y el ego humano fueron inflados, fueron soplados por esta serpiente y en aquellos primeros momentos de la raza humana resulta que las emociones no estaban muy bien controladas. No sabía el ser humano muy bien qué hacer con sus emociones, como veremos más adelante, y entonces fue seducido, fue atraído por este ser y pecó. Pero el pecado es pecado. Y pecó deliberadamente. Podría haber dicho que no, pero pecó. Así que vemos cómo la serpiente actuó de estas tres formas. Primero, se materializó. Segundo, mentira y confusión. Y tercero, infla el ego humano. Dios lo castiga, Génesis 3:15, pero lo castiga de una forma de cara al futuro. Vendrá, ya que tú has destruido, quieres destruir la imagen del hombre, pues sepas que vendrá un hombre que te pisará en la cabeza y te va a destruir. Todos sabemos que es Jesucristo. En aquel momento no había venido. Para nosotros sabemos que vino hace 2000 años. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar en el pie, que no le podrás hacer nada. Por mucho que mató a Jesús, no le hizo nada. Al contrario, Jesús lo que hizo fue conquistar el Hades, el infierno y la muerte. Así que vemos que, dicho esto, vamos a ver cómo estos ángeles, que vamos a ver bíblicamente cómo fueron ángeles y se materializaron, pervirtieron sexualmente a la raza humana. La pervirtieron hasta tal punto que imaginaros si habían 50 millones de personas, por decir algo, solo se salvaron 8. Los demás, nadie quiso saber nada. Mirad, Génesis capítulo 6 y versículo 2 nos va a hablar de la materialización de los ángeles en forma humana. Dice así, que viendo los hijos de Dios, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los hijos de Dios son diferentes. Los hijos de Dios en el Antiguo Testamento eran los ángeles creados por Dios, eran
su familia espiritual en el cielo. Ahora, en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son todos aquellos que reciben a Cristo en sus corazones, aquellos que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a la iglesia, a la novia del Cordero. Estos son hijos de Dios. ¿Por qué nosotros pasamos a ser hijos de Dios y en el Antiguo Testamento no? Porque pasamos a ser hermanos de Cristo. Y nuestro hermano mayor, Jesucristo, es nuestro ejemplo. Eso está en Hebreo, lo pueden leer tranquilamente. Y nuestro hermano mayor se llama Jesucristo. Uno entre muchos, el primogénito entre muchos hermanos. Para ser hermanos tenemos que ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento eso no existía, porque la figura que Dios puso fue la mujer de Dios, que fue Israel. Israel fue la esposa del Padre. Lo que pasa es que la esposa pues fue una mala esposa y se pervirtió detrás de otros ídolos y de otros dioses. Pero era la esposa del Padre que Dios amaba mucho, hasta el punto que en Oseas dice: yo le doy carta de repudio, yo me divorcio de esta esposa y no quiero saber nada. Y esto ocurrió pues durante 2400 años. Hasta que el Padre vuelve a fijarse en su esposa y la vuelve a aceptar en los últimos tiempos. Pero hasta la fecha, nosotros que estamos en la tierra somos los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que estos hijos de Dios de Génesis capítulo 6 y versículo 2 son los ángeles que están en el cielo? Porque tendríamos que irnos a leer Job capítulo 1 y versículo 6. Dice Job, capítulo 1 y versículo 6, que un día concreto fueron delante de Jehová los hijos de Dios. En el cielo se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya podemos entender que no eran los hombres que se presentaron delante de Dios, sino que fueron los ángeles. Pero si todavía esto no fuera evidencia suficiente, se vuelve a repetir en el capítulo 2, vamos a Job 38 y, si no me equivoco, versículo 6, cuando Dios le hace la pregunta a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba? Búscalo, de verdad que es el 6, el 4, por ahí va. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Donde yo ponía las bases, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos. ¿Quién? ¿Esto cuándo fue? ¿De la creación de qué? De la tierra. ¿Estaban los hombres en la creación de la tierra? Son los ángeles. Ya esto nos da evidencia suficiente que los hijos de Dios en el Antiguo Testamento son los ángeles. ¿Amén? De acuerdo. Pero no eran cualquier ángeles estos que estaban aquí, que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y el libro de Enoc nos dice hijas hermosas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos ángeles pecaron contra Dios, porque Dios en ningún momento deja que las especies se mezclen. La evolución no es bíblica por la sencilla razón que en Génesis Dios dice: y produzca la tierra seres vivos según su especie. Y la tierra produjo un león, y ese león tú lo quieres mezclar con una cebra y es imposible. Porque genéticamente no puede ser. Y tú nace un tigre, y tú lo quieres mezclar con un gato doméstico y también es imposible, aunque sean de la misma familia, porque genéticamente es imposible. Y cuando el hombre ha intentado hacer mezclas, por ejemplo, una yegua con un burro, ha salido un mulo que es un animal híbrido. Un animal condenado a la muerte, porque no es
totalmente estéril y no puede procrear. Dios no quiere que se salten las leyes que Él puso desde un principio. Las hierbas son hierbas según su especie, según su género. Es un lenguaje fácil para que todos lo comprendan. Si esto se hubiera escrito en el siglo XXI, diría, según el ADN que contengan. Y según el ADN que contengan, esa especie no puede cambiar el ADN. ¿Por qué? Porque el ADN no se puede cambiar. Porque hay unas partículas muy pequeñas en el ADN, que son los cimientos de la vida, que no permiten que el ADN tenga mutaciones, sino que siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Entonces vemos como estos hijos, estos ángeles caídos, tuvieron una mezcla con las mujeres. Escogieron entre las mujeres. ¿Cómo sabemos que son ángeles caídos? Porque nos lo dice la Biblia. No porque lo diga yo, no porque yo lo he buscado, sino porque Pedro, que era un apóstol de Jesucristo, lo escribió en 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 4. Vamos a ver lo que dice Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero pastor, estos ángeles podían ser también los que pecaron en el día en que Satanás se sublevó, porque él arrastró la tercera parte de los ángeles y se los llevó y los engañó. Sí, podría ser, pero el contexto nos habla posteriormente de Noé, de los tiempos de Noé, y nos habla de esos ángeles. Y si no fuera suficiente, todavía tenemos otra lectura más, que aún lo dice más claro, que es en Judas, versículos 6 y 7. Judas solo tiene un libro, solo tiene un capítulo, es anterior al Apocalipsis, justo un libro muy pequeñito, y dice el versículo 6, y a los ángeles, igual que en Pedro, que no guardaron su dignidad, o sea, que pecaron, sino que abandonaron su propia morada, su propio cuerpo. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, las mismas prisiones que Pedro, para el juicio del gran día. Está hablando de los ángeles. Y ahora hace una comparación. Como en Sodoma y en Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quién son aquellos? ¿De quién está hablando? ¿De los ángeles? El sujeto de la oración son los ángeles, del versículo anterior. Así que las ciudades de la misma manera que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos ángeles que pecaron, que se salieron de sus cuerpos, que tomaron forma humana y cohabitaron con las mujeres, estos Dios los castigó. Pero todavía hay más pruebas. Porque ustedes saben que los ángeles se materializan. ¿Ustedes creen que los ángeles están alrededor nuestro? Mira que de la misma forma en Lot, en Sodoma, ocurrió algo muy similar. Vamos a ver Génesis 18, versículo 2. En Sodoma, antes se presentaron 3 varones delante de Abraham. Uno, sabemos que era Dios, porque se quedó con él y Abraham lo adoró, y 2 varones más que eran ángeles. ¿Y cómo sabemos que son ángeles? Porque en el capítulo después, en este capítulo, dice que alzó sus ojos y miró Lot, y he aquí 3 varones, perdón, es que aquí está hablando de Abraham, discúlpenme ustedes. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esto le he dicho lo que vio Abraham al principio, ¿de acuerdo? Pero luego, en Génesis 19:1, el capítulo posterior, dice que llegaron pues los 2 ángeles, uno
si ustedes lo leen en casa el capítulo anterior, verán que Abraham se queda con uno de ellos y lo adora, y es Jehová. Y Dios hace un pacto con él, y entonces él le pide, por favor, no destruyas a Sodoma, si hubieran 50 justos, y Dios les dice, no, si hubieran 40, si hubieran 30, todos ustedes ya lo saben. Eso ocurrió en el capítulo anterior, con el ángel de Jehová, o Jehová, que se quedó allí. Pero aquí llegan los dos ángeles a Sodoma, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, porque Lot era un juez, y estaba sentado a la puerta. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo para adorarles. Entonces, vemos que estos ángeles llegaron a Sodoma con apariencia humana, como humanos. En el capítulo anterior, aquellos tres ángeles, cuando Abraham los vio, le dijo, Sara, corre, mata al cabrito y prepara un cabrito aquí que nos lo vamos a comer, vamos a hacer una comilona, y todos comieron. Y entre ellos estaba el ángel de Jehová. Estaba Jehová entre ellos, más estos dos ángeles. ¿Por qué? Porque cuando se materializan, sus cuerpos son unos cuerpos que asumen comer y son idénticos a nosotros. Idénticos a nosotros. Por eso, en Génesis 19:5, ellos con apariencia humana, en Sodoma, dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están estos varones que vinieron aquí esta noche? ¿Dónde están estos hombres? No ángeles, ellos nos vieron como hombres. ¿Dónde están estos dos hombres? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer en el Antiguo Testamento tiene que ver con relaciones sexuales, no con conocer a una persona a otra. Porque ya desde el principio nos dice que conoció a Adán, a Eva, y concibió. La palabra conocer significa tener un conocimiento íntimo, y muy íntimo, de relaciones sexuales. Ellos querían acostarse con estos ángeles. También, igual que en los tiempos de Noé, esa perversión sexual, donde el hombre y la mujer no sabían muy bien dónde estaban parados. Dios había dicho lo que era cada uno, pero cada uno no sabía dónde estaba. Por la mujer, yo me acostaré con los ángeles. Y los hombres, yo me acostaré con los demás hombres. Ya que la mujer no se quiere acostar conmigo, pues me acostaré con los hombres. En pocas palabras. ¿No? Así que vemos esta perversión que estaba ya formándose y cerrando allí. Vamos a ver en Hebreos 13:2, como Dios también nos envía ángeles a la iglesia. Ustedes no lo saben, pero están rodeados de ángeles, y a veces de ángeles que se han materializado en personas, que les han prohibido que suban a un autobús, que les han prohibido que escojan su coche, que les han prohibido 1000 cosas para evitar que tengan accidentes futuros. Ángeles que Dios los envía para que nos ministren, para que nos cuiden, para que estén con nosotros. Dice que son espíritus ministradores. Pero aquí, en Hebreos, nos dice que tengamos hospitalidad, porque muchas veces en nuestras casas podemos hospedar ángeles sin saberlo. Mi mujer y yo tenemos una experiencia de una persona que estuvo en nuestro hogar, que estuvo cuando hicimos la iglesia en Cuba, que estuvo desde el principio. Era una persona muy alta, era un hombre mayor, era un hombre que nos transmitía mucha paz, y un día desapareció. Nadie lo conoció, nadie lo vio, nadie supo de dónde era, nadie conocía a aquella persona, nada más que los 3 o 4 que habíamos tenido relación con él. No sabemos si era un ángel, pero realmente Jorge lo parecía. La dirección que Dios nunca se encontró. La dirección, nada, nunca. Y él estuvo con nosotros al principio cuando hicimos la iglesia en Cuba. Así que no sabemos realmente estos ángeles
que viven a nuestro alrededor, ¿qué apariencia tienen? Además, como he dicho antes, en Hebreos 1:14, estos ángeles nos protegen, nos cuidan de que nos ocurren cosas malas, porque ellos vienen a favor de los que son herederos de la salvación, que somos nosotros. Vienen para ministrarnos, para el servicio. Amén. Es lo que dice Hebreos 1:14. Y además, hermanos, esto es muy importante que me escuchen todos. 2 de Corintios 11:15 nos dice que los ángeles sustituyen a los pastores para engañar a la iglesia. Los ángeles malos sustituyen a los pastores. Ustedes, muchos siguen por internet a muchos pastores que ustedes se creen que son pastores y son ángeles caídos enviados desde el mismo infierno para confundir a la iglesia. Muchos de ellos. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo que hablan crean confusión y división. Y un enviado de Dios nunca crearía ni confusión ni división. Dice 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 13, dice, porque estos, hablando de los falsos apóstoles, son falsos apóstoles, ofreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, y no es una maravilla esto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero aún dice más, así que no es extraño si también sus ministros, ¿los de quién? Los de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia. Y un ministro de justicia, hermanos, no es el que está en la Moncloa de tal país o de cual país, es como su servidor, el pastor que está delante de ustedes. Somos ministros de justicia, los que ministramos la justicia de Dios mediante la palabra de Dios. Entonces, esos ministros de justicia son suplantados por ángeles caídos que se disfrazan como tales. Y dice, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo pueden conocer a ustedes un pastor? ¿Qué dice ahí? Por sus obras. Lo que ustedes siguen por internet, ¿los conocen cómo viven? Lo que hacen en secreto, cuando llegan a sus hogares, cómo comparten, con quién comparten, no conocen nada. No conocen nada. Vivimos en un mundo de confusión y de mentira, donde es mejor el pastor del internet que el pastor que ha puesto delante mío el Señor en su casa. Es mejor fulanito de tal que dice una frase tan bonita que el pastor que el Señor ha puesto para ministrar mi vida, para guiarme por senda de justicia. Tengan cuidado, hermanos. En juego están sus almas. El engaño está por todos los lugares. Estos ángeles se disfrazan de pastores. No lo digo yo, lo acaban de leer. Estos ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ustedes saben que aquí no estamos solos, ¿verdad? ¿Saben cuántos hay aquí? No solo ángeles. Aquí hay principales de los ángeles que están muy interesados en escuchar la palabra de Dios. Porque para ellos la palabra de Dios no es revelada. Ellos viven con Dios, ellos obedecen a Dios, pero ellos no tienen al Espíritu Santo dentro. Ellos no son la novia del Cordero. Y ellos vienen a escucharnos. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestiales. Más adelante en Efesios, capítulo 3 y versículo 10, va a decir cómo estos principados y potestades están escuchando la palabra de Dios. Efesios 3:10.
Vamos a ver cómo lo dice. Para que la multiforme sabiduría es que de la sabiduría de Dios tiene 1000 formas diferentes. Y Dios nos la va revelando, nos la va iluminando poco a poco. Sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? ¿Quién es que predica el conocimiento de Dios? La Iglesia, no los ángeles. Somos la Iglesia los enviados. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Somos nosotros los enviados. Y dice que ahora es dada a conocer por medio de la Iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Tanto los buenos como los malos están escuchando. Tanto los buenos como los malos. Los buenos nos protegen y están aquí alrededor nuestro. No los podemos ver, pero igual que Eliseo abrió los ojos de su sirviente para ver que eran más los que estaban con él que en contra, yo les puedo decir que aquí hay una multitud de ángeles escuchando la palabra de Dios. Cuando ustedes estaban alabando, ellos estaban alabando juntamente con ustedes. Pero también hay muchas potestades malignas que también quieren conocer cuál es el futuro. También quieren conocer qué cosas van a ocurrir para ellos poder actuar en consecuencia. Y luego actuar a la consecuencia. Por eso, la Iglesia es baluarte de la verdad. La Iglesia solo puede decir la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres, aunque nos duela. Aunque nos duela, la verdad te hace libre y te quita de la condenación. Así que, hermanos, vemos que estamos rodeados de todas estas huestes y de todos estos ángeles que se materializan. En los tiempos de Noé ocurrió lo mismo. Estos ángeles se materializaron. Estos ángeles tomaron forma humana y cohabitaron con las mujeres. Hay un libro en la historia que el diablo se cuidó mucho y el Espíritu Santo lo permitió de que no estuviera en nuestras Biblias, es el libro de Enoc. El libro de Enoc es un libro que nos habla de este tiempo y de cómo actúan las huestes de maldad y cómo estos ángeles se mezclaron con mujeres. Por ejemplo, en Enoc 6.2 nos dice: y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Porque los ángeles son atraídas por ustedes, señoras. Los ángeles son atraídas por ustedes, no por los varones, por las mujeres. Y Pablo hace una enseñanza en 1 Corintios para que las mujeres sepan cómo tienen que actuar para que estos ángeles no se fijen en ustedes. Porque los ángeles se fijan en las mujeres. Porque tienen una atracción especial con las mujeres. Y Dios no quiere que ocurran estas cosas. 1 Corintios, capítulo 11 y versículo 10, nos va a hablar de un versículo que si ustedes en casa leen el contexto, verán que está hablando del velo y del pelo de la mujer. Dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es la señal de una mujer? Tú si vas por la calle y va delante de ti una persona, ¿cómo distingues si es mujer o es varón? ¿Por los pantalones? ¿Por la falda? ¿Por los tacones? Hay mujeres que no llevan tacones, hay mujeres que no llevan faldas. Por el pelo. Por el pelo. Por el pelo. Por naturaleza, la mujer se deja crecer el pelo. Por naturaleza. No puede tener por aquí, no puede tener más cortito, pero tiene un peinado femenino. Tiene un peinado de mujer. Solo ahora, en el siglo XXI, ves a las mujeres con las cabezas rapadas. Ves a las mujeres que han perdido su condición de mujer. Y no sabes si son mujeres o si son hombres. Y ves hombres por la calle que no sabes si lo que tienes delante es una mujer o es un hombre. Y el hombre, por naturaleza, a nosotros nos da vergüenza tener el pelo largo.
Es que es por naturaleza, no hace falta que nadie te lo diga. Lo puedes tener un poquito más largo, puedes tener un poquito de melenita, pero cuando uno tiene el pelo por aquí, como que no se siente cómodo. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto estas reglas en nosotros por causa de los ángeles. Cuando una mujer tiene el pelo decorosamente como una mujer, lo que le está diciendo al ángel es: yo le pertenezco o le perteneceré a alguien mayor que yo, que es un varón. Cuidado, delante de Dios somos todos iguales. Yo hablo aquí en la tierra los roles que Dios nos ha dado a cada uno. Todos somos iguales delante de Dios. No es mayor un varón que una hembra. Eso está claro en la Escritura. Pero sí, tanto en la iglesia como en los hogares, la cabeza, ¿quién es? El varón. ¿Y la cabeza del varón? Cristo. Y la cabeza de Cristo, Dios. Y la mujer está por debajo del varón. No en cualidades, sino en sujeción. Y cuando una mujer está sujeta bajo su marido, los ángeles pasan delante. Pero cuando esas mujeres, como estas de Génesis, que la semana pasada hablamos de ellas, unas se pintaban, otras se decoraban con grandes joyas, alhajas, pues lo único que hacían era atraer a estos ángeles. Y estos ángeles las vieron atractivas y se mezclaron con ellas. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver Génesis 6:4. A ver, ustedes saben contar, ¿verdad? Por lo menos hasta 3. Vamos a contar. Número 1. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron, 1. Los hijos de Dios. Estos son 1. Márquenlo. Los hijos de Dios son 1. A las hijas de los hombres. Estos son otros. No son los mismos los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Y cuando se mezclaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, dice que les engendraron hijos. ¿Cómo serán estos hijos? Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los gigantes. Un ángel con una mujer crea un gigante en aquella época. Estos ángeles fueron todos castigados. Estos ángeles están todos en prisiones de oscuridad, en el Tartarus, nos dice el apóstol Pablo, esperando el juicio de Dios. Dice el libro de Enoc, capítulo 7 y versículo 2, que quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Esto tiene un crecimiento excesivo. La semana que viene hablaremos del libro de Enoc, porque realmente es muy, muy interesante. No me voy a extender más, ni quiero hacerlo más largo, porque realmente queda mucho de qué hablar. Queda mucho de qué hablar y hoy no he podido acabar con todo lo que tenía preparado. Pero hermanos, sí que quiero decirles que aquellos tiempos, como en nuestros tiempos, los ángeles están influenciando en la raza humana. Ustedes sean sinceros. ¿Ustedes ven normal el crecimiento tecnológico de los últimos tiempos? ¿Ustedes creen que desde Adán hasta el siglo o a mitad del siglo XX, el ser humano dependía de los animales para hacer todo lo que hacía? Pero de mitad del siglo XX, que no es casualidad, acuérdense ustedes de la higuera, acuérdense ustedes del 14 de mayo, acuérdense ustedes del pueblo de Israel puesto otra vez como pueblo. No es casualidad. En la Biblia no hay casualidad. Desde la mitad del siglo XX hasta nuestros días, la tecnología no se ha sumado, no se ha multiplicado, ha hecho algo exponencial, algo que no es normal, como en los días de Noé. La sociedad se multiplicó como no es normal. Lo último que tenemos es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Algo que puede suplantar la inteligencia humana. Algo que puede suplantar al ser humano hecho por Dios. Muy normal no es. Ahora,
como en todas las cosas, una pistola no es buena ni mala. Un cuchillo no es bueno ni malo. Si prohibiéramos las pistolas, nos mataríamos con cuchillos. Y si prohibiéramos los cuchillos, nos mataríamos a pedradas. Y si prohibiríamos las pedradas, nos mataríamos degollándonos. Pero el ser humano es el que utiliza las cosas para el mal. Así, la inteligencia artificial puede ser utilizada por el bien o para el mal en manos del ser humano. Pero lo que no nos cabe duda es que si tú le dices a un pastor de principios del siglo pasado, 1920, 1940, 1950, escucha, unas ondas han ido muchas veces a Marte y nos han enviado imágenes desde Marte. No es imposible. Eso no puede ser. Que el ser humano ha llegado a pisar, no materialmente Marte, pero sí a través de la tecnología. Que hemos ido a la Luna. Que la forma de vivir de nuestros días está basada en una tecnología que podríamos decir algo que raya lo súper y lo sobrenatural. Yo solo quiero acabar con un versículo de Daniel. Me gustaría que se lo grabaran en sus móviles. Me gustaría que se lo grabaran en su cerebro. Me gustaría que le pidieran al Espíritu Santo que les diera discernimiento sobre este versículo. Capítulo 12. Versículo 4. Cuando le dicen a Daniel, este libro que tú has escrito no es para los tiempos que lo van a leer. Esto es para el futuro. Esto es para una generación del final. Y dice, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Y Daniel, el ángel, le dice qué ocurrirá en los tiempos del fin. ¿Cuál será la característica número 1 de los tiempos del fin? ¿Lo pueden leer ustedes mismos? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia. ¿Ustedes ven que la ciencia ha aumentado? Quizá este versículo te parece algo lo que nosotros estamos viviendo. Si esto lo hubieran leído los que iban todavía con la maquinita de escribir y los que tenían que escribir a mano, porque hoy día no les falta ni escribir. Uno le dicta a la inteligencia, al ordenador, uno le dicta a quien sea y te lo escribe solo. Vemos que la ciencia ha aumentado, pero este aumento es exponencial. Lo que para nosotros es hoy tecnología, mañana está pasado de moda. Lo que para nosotros hoy es la punta del iceberg, ya mañana ha sido superado de nuevo. Y tanto en medicina, tanto en tecnología, tanto en informática, en todas las áreas humanas. La tecnología, la ciencia está aumentando. Hermanos, Cristo está muy cerca. Nosotros no podemos decir cuándo va a venir porque nunca lo hemos dicho ni lo vamos a decir, pero sí que podemos saber que los tiempos se acortan, que los tiempos se acercan. Y Jesús dijo en Lucas 21 que velad y orad para ser tomados dignos de escapar de las cosas que van a escapar. Los que vienen en Apocalipsis estamos estudiando las cosas que van a venir. Y tenemos que ser dignos de escapar de esto. Porque esto solo escapará la iglesia. Solo la iglesia será arrebatada. Y esperemos que nosotros seamos esa última generación. Y como dice el Espíritu de la iglesia, como dice, ve el Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tu palabra, Señor,
siempre nos enseña tantas cosas, Señor. Siempre nos prevé, Señor, del engaño que está a nuestro alrededor, Señor. Siempre tu verdad, Señor, nos lleva por delante y nos muestra todas las cosas, Padre. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tú nos ayudes a entender estas maravillas que tú has escondido, Señor, para estos ángeles celestiales, y que sin embargo nos lo has entregado a nosotros, a los niños, Señor, a niños que somos delante tuyo. Pero así te plació, Padre, así te plació hacerlo. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes, nos acompañes, nos guardes, Señor, nos lleves en bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén, hermano. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.